Se puede ver la pantalla, ¿no? Mi pantalla. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Me presento, soy Grecia Gamboa del área de marketing de JS Industrial. El día de hoy vamos a iniciar con el webinar. Vamos a esperar unos minutos que se vaya conectando la gente, los invitados, y dentro de unos 5 minutos vamos iniciando. Muchas gracias por asistir. Ana, compartir.
¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse a la sesión. Me presento, mi nombre es Grecia Gamboa del área de marketing. El día de hoy estamos acá presentes todos para conversar acerca del webinar, acerca de medición de caudal portátil y no intrusiva con el PT900. Antes de iniciar con el webinar, voy a realizar algunas recomendaciones para que todos podamos sacarle el mayor provecho al conocimiento que nos va a compartir el ingeniero Sebastián. Ya, alguna de las recomendaciones para sacarle mayor provecho a este webinar es, por favor, colocar su nombre completo al iniciar, ya que esto nos ayudará a poder conocerlo mejor. Mantener el micrófono en silencio mientras se desarrolla la sesión. A la par, evitar distracciones para aprovechar al máximo el contenido, por favor. Asimismo, también, de preferencia, usar audífonos para poder escuchar mejor la presentación. Y asimismo, cualquier duda, consulta y preguntas acerca del webinar, por favor, que realizarlas al final de la presentación, donde el ingeniero se va a encargar de responder cada una de sus dudas. Y antes de iniciar, quisiera dar una breve presentación acerca de nosotros para que puedan conocernos mejor. Nosotros, como JS Industrial, tenemos más de 32 años dentro del mercado peruano. Eh, nuestro, Nuestra misión en sí es brindar soluciones de vanguardia, ya sea de optimización, medición, control de procesos industriales, equipos dentro del área de laboratorio, hidrocarburos, mobiliario, minería. Nosotros contamos con las 4 ISOs, tanto de calidad ambiental, seguridad y salud, y también antisoborno. En las industrias que atendemos, en minería, hidrocarburos, laboratorio, universidades, energía, farmacéutica, agua y saneamiento. Y estas son algunas de las marcas que nosotros representamos, entre ellas Panametrics. A continuación le doy el pase al ingeniero Sebastián para que puedan conocer más acerca de esta marca. Buenas tardes con todos. Espero que se me escuche. Gracias, Sí, sí gracias se por el escucha. pase. Gracias, gracias por el pase. Mi nombre es Sebastián Chero, ingeniero comercial de la empresa JS Industrial. En esta oportunidad voy a exponer en este webinar este equipo que es muy novedoso y tecnológico, el PT900, micromedidor ultrasónico portátil. Ante todo, la primera recomendación que les quiero dar, ya lo que dijo Grecia con respecto a las preguntas al final, tener anotado, tener un lapicero y un borrador para que anoten sus preguntas y no se los olviden. Y bueno, comenzamos con esta clase y espero que tomen el mayor provecho posible. Como ya lo mencioné, este contenido va a estar dirigido para lo siguiente, ¿no? Definición e importancia del PT900, principales aplicaciones, objetivos del PT900 y qué te ofrece este equipo. También la medición de flujo por ultrasonido, configuración del PT900 y también la información requerida para realizar la instalación, que es el punto más importante y de inicio para los clientes, ¿no? Cuando necesitan ese equipo, lo primero que el vendedor pregunta son las consideraciones o las características, ¿no? No sé, la tubería y todas esas cosas, ¿no? Entonces, comenzando con la introducción, el PT900 es un medidor de caudal portátil para líquidos. Es la última versión de medidores de caudal ultrasónicos portátiles de la marca Panametrics. Eh,
Si no mal recuerdo, fue en el 2017 que se dio este modelo, pero antes de eso había un predecesor que el PT900 saca provecho, ¿no? Al gran rendimiento de su predecesor, que es el PT878. Pero ofrece todo un nuevo nivel de funciones intuitivos y accesibles para el usuario basadas en la tecnología actual. El punto de instalación debe tener un perfil simétrico de flujo totalmente desarrollado. Quiere decir que cuando vas a medir en una tubería, esta tubería tiene que ser recta en proporcional a lo que es 10 diámetros de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tubería aguas abajo. Y que sea recto sin derivaciones ni reducciones para que se pueda medir con el menor margen de error, ¿no? Ahora, las características del PT900. Una de las características es su velocidad máxima que puede medir hasta 12,19 metros sobre segundos. Y si ustedes preguntan cuál sería la mínima, es 0,03 metros sobre segundos. Tiene la capacidad de mostrar más de 4 variables en el display. Más adelante vamos a ver eso. Es apto para tuberías de 0,5 pulgadas hasta 300 pulgadas. Pero eso va a depender del transductor que vas a adquirir, ¿no? Tiene la salida analógica de 4 a 20 mA y también tiene la salida digital por pulsos y frecuencia, que es lo más importante. Ahora, para este equipo se necesita un grado de protección del IP65 que te va a cuidar de polvo o de chorros de agua. De esas dos lo va a cuidar, ¿no? Lo va a proteger, por eso se llama grado de protección. Ahora, también puede medir fluidos con temperaturas desde menos 40 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, no? Las ventajas es que este equipo, el PT900, lo puedes realizar las lecturas tanto en una tablet o en tu celular mismo, que sea Android. En lo que es iPhone no funciona, solamente que sea Android o tu tablet. Tiene una facilidad de instalación y es posible eso sin parar el proceso. O sea, tu proceso de la empresa o de tus productos pueden seguir y solamente la instalación como es externa, entonces no lo impide, ¿no? Es portátil, quiere decir que puedes medir diferentes diámetros de tuberías o a la vez en tu mismo, no sé, en la misma industria puedes hacer la medición de diferentes tuberías para el caudal, ¿no? También se puede usar para calibrar tus caudalímetros electromagnéticos. También es importante. No requiere instalación eléctrica. Solamente se alimenta de baterías internas de litio que se pueden recargar. Y entonces quiere decir que no vas a necesitar un tablero eléctrico, no vas a necesitar esos gastos adicionales, ¿no? Para este equipo. Simplemente con la batería de litio es suficiente. La comunicación entre el transmisor y la tablet es por medio de Bluetooth, lo que permite tomar lecturas sin la necesidad de ingresar en la estación. Así como tú emparejas tus audífonos con tu celular, también esta parte del equipo del PT900 lo puedes emparejar por medio del Bluetooth a tu tablet o celular. Tiene un error máximo permitido de 1% de precisión. Para otros equipos son mayores, hasta 2 y así. Pero en este caso, para el PT900, su máximo error permitido es 1%. Cuenta con un registrador de datos de gran capacidad de 8 GB, el cual guarda los datos directamente en archivos Excel, para luego, si tú quieres, llevarlo a tu PC, ¿no? Ahora, el tiempo de carga de la batería es de 3 horas y su duración de esta misma es de 18 horas. Tiene una comunicación digital Modbus RS485, que es el sistema que intercomunica a varios equipos, ¿no? Y tiene 2 canales de medición. Ahora, ¿para qué es importante el PT900? Garantiza la precisión en la medición, lo que es crucial para procesos industriales, facturación y cumplimiento normativo. ¿Y para qué? ¿Qué va a medir el PT900? ¿Qué fluidos? Uno de los tantos sería el agua potable, eso en Sedapal, en reservorios de agua, es muy utilizado. También en agua residual filtrada, el PETAR,
tratamiento del agua residuales también es muy utilizada. Y en lo que es agua de refrigeración y calefacción, chiller, que es el que refrigera y lo lleva al sistema de HVAC, ¿no? De lo que es aire acondicionado. También está el diésel y líquidos combustibles, que se usan mucho en refinería, y soluciones de agua y glicol, el petróleo crudo, hidrocarburos refinados y aceites lubricantes, y otros líquidos acústicamente conductivos. Y también queremos saber qué te ofrece el PT900. Primero, la medición del caudal. Segundo, el método de instalación mediante abrazaderas permite medir y comparar con el equipo evaluado sin interferir en el proceso. Es una instalación no invasiva, ¿no? Y también, como tercer punto, puedes realizar medidas en tuberías de 0.5 pulgadas hasta 300 pulgadas, con velocidades desde 0.03 metros sobre segundos hasta 12.19 metros sobre segundos. ¿Cómo se da esto, no? Esta medición del flujo mediante pulsos ultrasónicos. Este método de medición de flujo se basa en el envío de pulsos ultrasónicos entre dos conductores ubicados a lo largo de una tubería, disculpa. Y en este video lo vamos a ver gráficamente. Vemos la tubería, el líquido está yendo a una dirección y vemos dos traductores que mandan señales ultrasónicas. En este caso, el traductor, la derecha, manda dos transversas, una que llega a la tubería y regresa a al otro traductor. Y está en contra del líquido, ¿no? Si se dan cuenta, el del traductor derecho manda una señal ultrasónica que va en contra del paso del líquido. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de recorrido va a ser menor porque está yendo en contra, más que el otro traductor está yendo a favor, ¿no? Está mandando una señal ultrasónica a la tubería y la tubería al otro traductor, pero va a favor del líquido. Quiere decir que el tiempo del recorrido va a ser mucho menor. Y esa diferencia de tiempos es proporcional a la velocidad. Y eso que conlleva a que permite calcular el caudal con precisión. Como vemos acá va a haber dos transversas que mandan una señal ultrasónica. Entonces, así, es la diferencia de tiempos y como es proporcional a la velocidad, eso permite calcular el caudal con precisión. A ver, en la instalación, como no es invasiva, va a estar mediante una abrazadera. Esta abrazadera, como vemos en la figura, va a estar conectado a la tubería y estas dos de negro, donde van a estar los traductores. Ahora, los traductores ultrasónicos. El PT900 utiliza traductores ultrasónicos, los cuales transforman las señales eléctricas en señales ultrasónicas y viceversa. El PT900 trabaja con traductores externos, CLAN-OFF. Antes de instalar los traductores se tiene que aplicar una capa de gel en la cara del traductor para mejorar la transmisión de la señal ultrasónica entre el sensor y la tubería. Esto es importante porque al ponerle ese gel, el transductor y la tubería no van a dejar un espacio. Ese espacio no va a existir y por tanto la señal no va a ser interrumpida, ¿no? Y va a ser una señal más acorde, ¿no? Más precisa. Estos traductores ultrasónicos tienen diferentes modelos. También va de acuerdo a la tubería, al diámetro de la tubería, a la temperatura del líquido y la frecuencia. Uno de los modelos es el CRS402, que es para tuberías de 2 a 24 pulgadas y a una temperatura de -40 a 150 grados Celsius. Y la frecuencia sería 1 MHz. Pero lo que más es utilizado es el modelo de CRS401, que es para tuberías de 2 pulgadas a 300 pulgadas, cuya temperatura es igual a la anterior, pero su frecuencia baja a la mitad, 0.5 MHz. También hay otro tipo de modelos, pero el que más importante es cuando es para temperaturas mayores, ¿no?
En este caso, hasta 400 grados Celsius. Hablo del último, que es el modelo CET, que va para tuberías, diámetro de tuberías de 3 pulgadas a 24 pulgadas y su frecuencia es de 0,5 o 1 MHz. Este modelo es de alto funcionamiento y sirve para tuberías de hierro dúctil, tuberías revestidas y para líquidos de 2 fases. Ahora, la velocidad del sonido varía, no es el mismo para tanto para material o para líquidos, ¿no? Como la velocidad del sonido en acero inoxidable de 3080 metros sobre segundos. Es diferente a la velocidad del sonido en gasolina, que es 1160 metros sobre segundos, o la velocidad del sonido del gas natural, que es 411 metros por segundo. Ahora, ¿también la temperatura tiene mucho que ver? Sí, porque la velocidad del agua en 0 grados Celsius es de 1402 metros sobre segundos del sonido en el agua, y también para 74 grados Celsius es de 1555 y para 260 grados Celsius es de 1110 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura también tiene mucho que ver con la variación de la velocidad del sonido. Acá vemos un gráfico de velocidad versus temperatura, donde te dice lo que ya había mencionado antes. Ahora, ¿cómo es la teoría de la operación? Esta misma fórmula te lo indica. Es la variación de tiempos que los transductores emiten su señal ultrasónica. Esa variación de tiempos, ya que uno va a favor del fluido y el otro va en contra, entonces hay una diferencia, ¿no? Una diferencia de tiempos. Mientras uno lo recorre en menor tiempo, el otro lo recorre en mayor tiempo. Esa diferencia es proporcional a la velocidad y con eso puedes hallar la velocidad puedes hallar la velocidad del caudal, ¿no? Ahora, acá vemos para dos transductores, una transversa, como ya lo había mencionado antes, solamente para el PT900 los transductores son externos, y acá vemos dos traversas en la segunda figura, dos traversas. Dos traversas significa que es una señal ultrasónica que va desde el transductor en diagonal hasta la tubería, y de la tubería, la parte inferior de la tubería, y de la parte inferior de la tubería llega al otro transductor. En este caso, el que está en la flecha de naranja está a favor del fluido, el recorrido del fluido, entonces lo va a hacer en menor tiempo. Y igualmente el otro traductor, que está a la derecha, también manda una señal, en este caso la flecha verde, que llega a la parte inferior de la tubería y también se dirige al otro traductor en forma diagonal, pero este recorrido está en contra del líquido, del recorrido del líquido. Entonces lo va a hacer con mayor tiempo, ¿no? Y con eso vamos a representar la fórmula. Velocidad es igual a la diferencia de esos tiempos. Ahora, algo importante. Lo que hablé inicialmente es que las tuberías deberían ser rectas, ¿no? Quiere decir que tiene que ver tuberías de 10 diámetros de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tubería aguas abajo, recto, lineal. Pero esa característica, ¿por qué es importante para mí mencionar? Porque eso hace que el flujo del caudal, la medición del caudal, sea precisa, ¿no? Pero ¿qué pasa si la tubería no es recta y es en forma de codo o tiene derivaciones? Sucede turbulencias en el líquido. Al ver turbulencias en el líquido, va a hacer que la señal ultrasónica que envía el transductor no emita la señal correspondiente o precisa. Entonces va a haber errores. Por eso es muy importante que el cliente me indique cuántos diámetros de tubería aguas arriba y aguas abajo hay rectos. Pues esa característica es muy importante y siempre lo pido cuando me piden una cotización, ¿no? Para medir el flujo. Entonces, ¿es muy importante? Sí. Y ya saben por qué, por las turbulencias que se pueden presentar. Ahora, características solicitadas para la medición de caudal. Para medir un caudal y para que sea precisa esa medición, se necesitan 6 características.
Primero, el diámetro de la tubería. Segundo, el material de la tubería. Tercero, el espesor de la tubería. Cuarto, el tipo de fluido que se va a medir. Quinto, la temperatura. Y sexto, el lugar de instalación. Ese lugar de instalación ideal es cuando se cumple con las características, ¿no? Que sea la tubería recta. Vuelvo a repetir, 10 diámetros aguas arriba y 5 diámetros aguas abajo. Ahora, aquí vemos un video de cómo se instala el PT900. Ahí están los traductores, se le echa el gel, ya te dije que el gel es importante para que el traductor y la tubería no tengan ningún espacio y la medición y esa señal ultrasónica sea más precisa, ¿no? Ahora, eso se coloca en las abrazaderas y esas abrazaderas se coloca en la tubería. Ahora, esas abrazaderas van a estar así en la parte de arriba de la tubería. No. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el líquido no es, la tubería no está completamente llena de líquido? ¿Qué pasa con eso? Que cuando no está completamente llena de líquido va a haber un espacio y ese espacio va a estar con aire. Entonces, esa señal ultrasónica no va a emitir precisión del transductor, no va a ser precisa, entonces va a haber un error. ¿Qué quiere decir? Que la mejor forma de colocar las abrazaderas va a ser de la forma transversal, ¿no? En la parte transversal de la tubería y ahí se podría decir, ya las señales ultrasónicas sí van a pasar por el líquido y van a emitir señales y va a ser de mayor precisión. Ahí se está colocando las cadenas de las abrazaderas para que esté quieto durante la medición y se coloca también el cable a los transductores que se llevan al equipo Transport PT900. Ahora, en el equipo Transport PT900 hay 4 botones. El primer botón es de apagado. Cuando está en verde, está prendido. Y cuando está en un LED que está apagado, está en rojo, está apagado. Ahora, para el Bluetooth, ¿cómo sabemos que ya está conectado tu tablet? Cuando la luz sea azul. Y cuando la luz sea roja es porque no está conectado tu tablet. Ahora, el status es el tercer botón. Cuando el LED está verde, el medidor se encuentra operativo. Cuando está rojo, el medidor presenta error de medición. Eso es muy importante. Ahora, para la batería, cuando está en verde, el cuarto botón, es porque está cargado. Cuando está en verde, pero está parpadeando, es porque está cargando, se encuentra cargando. Y cuando está en rojo, la batería se encuentra con baja carga. Ahora, puertos de conexión. Ahí vemos lo que es el puerto analógico, el AI/O, y lo del puerto digital, y donde se coloca el cargador, ¿no? Para cargar este equipo. También en la vista al lado izquierdo se encuentra el puerto micro USB, donde, donde está toda la data, ¿no? Toda la información que lo puedes llevar a tu PC y ahí bajarlo mediante un Excel, ¿no? Ahora, en la placa de este equipo, vemos el voltaje con que funciona, ¿no? 12 voltios, 3 amperios, continua, corriente continua. Y el número de serie. Ahora, los puertos de conexión. En la vista superior está el botón de encendido y apagado. Y en la vista inferior están los puertos de conexión de los cables, ¿no? Canal 1 y canal 2 de los transductores. Ahora, la batería del PT900, como ya te lo había mencionado, no necesita una instalación eléctrica, no necesita un tablero eléctrico, simplemente va a estar alimentado por medio de baterías de litio de 6,9 amperios por hora. Ahora, tiene un tiempo de duración de la batería de 18 a 20 horas y el tiempo de carga es de 4 horas, ¿no? Y la batería es como, ahí abres esta tapa y se coloca esta batería, ¿no? Y se recarga cuando se acaba.
Ahora, luego de ver todo este equipo del PT900, lo más importante es cómo descargo yo si no tengo la tablet o si la tengo, cómo también lo pueda descargar en mi celular. Mediante Google Play Store se puede descargar. Es la forma más fácil y además tiene la versión más actual. Bueno, el emparejamiento de la tablet con el PT900 o de tu celular es lo mismo que tú harías cuando emparejas tus audífonos con tu celular, ¿no? Primero te vas a configuración, te vas a Bluetooth, dispositivos emparejados o buscar un nuevo Bluetooth. Justo en los dispositivos disponibles aparece el PT900, le das clic y le colocas emparejar, ¿no? Te va a mandar un código, ¿no? Para emparejar tu equipo con tu celular o tablet. Bueno, acá es lo mismo, se ve el emparejamiento. Y bueno, en el menú principal, ¿qué aparece? El programa primero, en primera ventana, programa, las medidas, los registros, el transmisor y ayuda. Primero le vas a dar clic a programa. En programa vas a ver configuración canal 1, configuración canal 2, opciones de programa y opciones de unidades. Estas opciones de unidades, ¿a qué se refiere? A que las unidades pueden ser unidades inglesas o unidades americanas. Nosotros trabajábamos con unidades americanas. Ahora, donde está el círculo rojo, como la flechita está para un lado, ese quiere decir que está en la unidad americana y si lo colocas para el otro lado, sería la unidad inglesa. En este caso va a ser americana y las unidades americanas son metros sobre segundos, kilogramos metros cúbicos, metros sobre segundo al cuadrado, grados Celsius, kilowatts por hora, kilojoule, kilogramos kilo y litros por segundos, metros cúbicos por hora, milímetros, todo eso, ¿no? Ahora, programación del menú tubería de hierro dúctil. Ahora, después de hacer la programación en unidades, ya te vas a lo que es configuración o configurar canal 1. Das clic a configurar canal 1 y llegas a la siguiente pestaña donde dice tubería, fluido, transductor y disposición. Estas cuatro pestañas son importantes porque vas a colocar todas las características que el cliente te lo ha dado. Te ha dado de la tubería, del fluido y de la temperatura. Todo eso tienes que colocarlo en estas cuatro pestañas. Comenzamos con la tubería. En este caso va a ser hierro dúctil. Ahora, tú en esta flechita abajo que le das clic y te sale diferentes tipos de materiales de tuberías. En este caso, vamos a ver la programación del hierro dúctil. La velocidad del sonido de la tubería te lo da el equipo, eso no te lo pide. Pero lo que sí te piden es el diámetro exterior. Ahora, mayormente no te dan ese diámetro de la tubería, no te lo dan. Entonces, ¿cómo tú lo puedes conseguir? Por la circunferencia de la tubería. Llevas tu cinta de medición, eh, lo colocas alrededor de la tubería y te da la circunferencia, ¿no? La longitud de la circunferencia de la tubería. Aplicas tu fórmula matemática, 2pi por r, lo igualas a la longitud, te da ahí, como pi es conocido, te da el radio, lo multiplicas por 2 y ya tiene el diámetro, que es 400. Lo que el cliente te tiene que dar también es el espesor de la pared de la tubería. Ahora, si no lo tienes, también hay un medidor de espesor que que lo puedes, con ese medidor de espesor, puedes obtener este espesor, ¿no? En este caso es 7.2. Ahora, la tubería también puede tener revestimiento. En este caso sí lo han considerado y el revestimiento es de mortero. Material de revestimiento es mortero. Si tú le das clic, hay diferentes tipos de materiales para este revestimiento, pero en este caso es el mortero. Esa velocidad del sonido de este material también te lo da el equipo, que es 2500 metros sobre segundos. Y como el revestimiento sí tiene, entonces acá te da el espesor, que es 5 milímetros. Esto también te lo tiene que dar el cliente, en todo caso, ¿no? Acá tienes una tabla de diámetro nominal
de 400 milímetros te da un espesor de la pared de la tubería de 7,2, ¿no? Ahora, como anteriormente te dije, a veces acá vamos a hacer una programación del menú de lo que es la tubería de acero al carbono. Y lo mismo, primero necesitas el diámetro exterior, que es que el cliente te lo tiene que dar, y si no te lo da, igual, hace la medición con esta wincha para medir el círculo, la circunferencia de la tubería, y ubicas la fórmula matemática y ya te da el diámetro. O utilizas tu medidor de espesor. En este caso es de 10 milímetros. Y te indica que no tiene revestimiento. Este es un ejemplo más, ¿no? Este fue un ejemplo con hierro dúctil. Acá hay un ejemplo con acero al carbono. Ahora, programación del menú del fluido. Ya hicimos lo que es tubería. Acuérdense, ya hicimos la pestaña de tubería. Ahora vamos a lo que es el fluido. Ahora, el cliente te tiene que indicar, ¿no? ¿Qué fluido es? Agua o otro, ¿no? Acá también en la flechita das clic y te va a salir todos los tipos de fluidos que puedes tener. En este caso es agua. La temperatura te lo tiene que dar el cliente y si no, utilizas la temperatura ambiente, ¿no? Esos dos datos más necesitas. Luego te vas a lo que es transductores, programación del menú de transductores, que también lo llaman sensores. Ahora, como este equipo tenía un diámetro eh, de 400, le estamos dando en traductores el modelo 401, ¿se acuerda? Que va para tuberías de 2 pulgadas a 300 pulgadas con 0.MHz. Ahora, si tú le das a la flechita, clic a la flechita, también te va a salir los diferentes modelos traductores. En este caso estamos utilizando este modelo. Y su temperatura es de 20 grados Celsius, que te lo da el cliente, o también puedes ocupar la temperatura del ambiente. Acá está el modelo 401 CRS de 0.5 MHz para tuberías de 2 pulgadas a 300 pulgadas. Ahora, también hay un factor de corrección Reynolds que siempre tiene que estar encendido. Tiene que estar activado en todas las mediciones con traductores externos. Luego de eso vas a lo que es calibrar medidas. Al hacer clic en el círculo celeste, te va a mandar una pestaña donde dice factor de calibración. Tiene que estar encendido, tiene que ser simple, no en tabla, sino en simple, seleccionado en simple, y te va a dar el factor de medición. Ahora, este factor de medición, ¿cómo lo obtienes? El PT900 ya tiene un factor de medición, imagínate que sea 0.9. Ahora, este equipo lo mandas a INACAL y te va a dar una lectura, ¿no? Una lectura de INACAL que suponte que sea 1.5. Ahora, tienes que saber que el rango del factor de calibración es de 0.5 hasta 2. Entonces, como INACAL te da de 1.5 y el PT900 tiene de 0.9, lo divides y la división es el factor de calibración. Ahí, con ese factor, quiere decir que tu PT900 ya está calibrado correctamente. Le das OK y ya haces la programación del menú de disposición, la otra pestaña. Mira, imagínate, ya vemos acá que ya hemos hecho, hemos colocado los datos de la tubería, hemos colocado los datos del fluido, hemos colocado los datos de los traductores. Ahora la disposición. La disposición quiere decir que necesitamos la distancia entre un traductor a otro, ¿no? Aquí en la primera vemos una transversa. Cuando hay dos traductores en la parte de arriba hay un traductor y en la parte de abajo de la tubería hay otro, y mandan una señal diagonal. Entonces, ese se le llama una transversa. Ahora, la distancia entre traductor y traductor te lo da el mismo equipo, ya con todas las medidas que tú le has presentado, ¿no? También tenemos de dos transversas. Si tú ves, está en forma de V. De dos acá, en la parte de dos, forma de V. La señal sale de un traductor, rebota en el interior de la parte baja de la tubería y va al otro traductor. Una transversa, dos transversas. Y también el otro traductor también hace lo mismo, ¿no? También hay de tres transversas de forma zigzag
La señal recorre de arriba hacia abajo de la tubería y después sube a la parte superior de la tubería y después baja el traductor. Y también de 4 transversas, que es como forma de W, ¿no? Y es lo mismo, la señal recorre ese W, ¿no? Para llegar al otro traductor. ¿Y qué te arroja todo eso? La distancia que tiene que ver, tiene que tener un traductor del otro. Acá vemos una foto de la instalación para CEDAPAL. Y esta abrazadera no es del PT900, es del predecesor del PT878. Ahora, esa abrazadera ha mejorado para el PT900. Esta es la abrazadera actual, ¿no? Para el PT900. Y la abrazadera, lo que nosotros queremos obtener es la distancia entre traductores. Esa te la brinda, acá como te lo indica, el PT900. Esta es la nueva abrazadera. El anterior era el PT878, donde ves la foto. Ahora la nueva es esta. Y procedimiento de instalación, bueno, ya te lo indiqué, ¿no? Los traductores tienen que estar con gel para que impregne bien a la tubería y no haya ningún espacio. Y tiene que estar ubicado la abrazadera de forma transversal a la tubería, no arriba ni abajo. No arriba, disculpa, sino en la forma transversal. Aquí indicamos la instalación de abrazaderas en una transversa. Ahora, para tuberías mayores a 12 pulgadas, se va a ocupar una abrazadera adicional, que también lo tiene el equipo. ¿Por qué? Porque esta, como es una transversa, va a haber dos traductores que van a estar, una en la parte de arriba de la tubería y otra en la parte de abajo, ¿no? Y como el recorrido de esa señal ultrasónica va a ser mayor a la abrazadera, entonces se le va a poner otra abrazadera adicional. Ahora, si hay, esa es para tuberías de mayores de 24 pulgadas. Acá hay una nota, para tuberías mayores a 48 pulgadas se usan las abrazaderas magnéticas, que más adelante te lo voy a enseñar. Ahora, para tuberías menores a 12 pulgadas, igualmente, si es una transversa, se va a colocar otra adicional para la parte de abajo de la tubería y está dentro de la abrazadera. Si el primera imagen está fuera, la adicional, la abrazadera adicional, y en la segunda imagen, menores a 12 pulgadas las tuberías, se coloca en la parte, está dentro, ¿no? En la abrazadera, ¿no? Pero está en la parte inferior de la tubería. Ahora, instalación típica de vercederas en dos transversas. Igual, en dos transversas, ahí como ves, en la parte superior de la tubería hay dos traductores que mandan señal. Ahora, para tuberías mayores a 24 pulgadas se coloca una abrazadera adicional a la parte al costado de la abrazadera que ya había, ¿no? Porque la señal va a ser con mayor rango de distancia. Pero eso depende mucho del diámetro de la tubería. Ahora, las abrazaderas magnéticas solamente se colocan y se impregnan a la tubería, cuando son tuberías grandes, ¿no? Como ves acá, son como de 6 metros el diámetro. Ya se impregnan a la tubería, ya no utilizan las abrazaderas comunes, como las que ves, como la anterior, ¿no? Sino las magnéticas. Ahí vemos la imagen de un ingeniero de servicios colocando, ¿no? Esas abrazaderas magnéticas. Ahora, el menú de opciones de programa. En programa, estamos yendo todavía en la pestaña de programa, las salidas, ¿no? Esas para las salidas analógicas, que va desde 4 mA hasta 20 mA como máximo. Cuando es 4 mA, el caudal es de 0 litros por segundo y cuando es de 20 mA, la máxima es de 1000 litros por segundo. En la gráfica, eso es lo que quiere decir, ¿no? En 4 mA el caudal es de 0 y el de cuando está 20 mA el caudal es de 1000 litros por segundo. Eso lo vas a colocar acá en la salida, en la pestaña de salidas. Ya hemos visto energía, entrada, ahora salidas. Ahora, acá vimos el cable de entradas y salidas analógicas. Es como un borne y se colocan los cables, ¿no? En estos siete orificios. Ahí ves
que va de 4 a 20 miliamperes, 16 voltios corriente continua y es analógica. Ahora, si vamos a menú de opciones de programa, salidas digitales, también acá vamos a ver lo que es los pulsos, la fuente de datos, la medida del canal 1, como vamos a hacer la medición en el canal 1 a los traductores que están colocados en la tubería, entonces esta es la pestaña, ¿no? Ahora, anteriormente vimos que tenían un protocolo Modbus, ¿no? Y es un protocolo de comunicación basado en una arquitectura maestra, esclavo o cliente-servidor. El principal objetivo del protocolo es facilitar la comunicación fiable y rápida entre dispositivos de automatización y campo. Ahora, cuando ves diferentes equipos, como sensores, actuadores, maquinarias, y HMI, servidores, cada, todo eso, te quiere decir que ellos van a utilizar una comunicación, se van a facilitar, se van a compartir, se podría decir, eh, una comunicación, ¿no? de varios datos. Pero en este PLC es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque nos va a indicar algunos parámetros como la velocidad y los bits. Esto te lo da el PLC que tú estás utilizando para tu industria. Y acá vemos el Modbus RS485 que lo tiene el PT900. Y menú de mediciones lectura grupal. Ahí vemos, ya no estamos en la primera pestaña que es programa, sino bajamos a medida. Y en medida vemos en esta pestaña, en el siguiente cuadro, en la siguiente imagen, en esta pestaña, donde vas a poner las variables, ¿no? Que vas a medir, que quieres medir. Uno puede ser el volumen, también los litros totalizados, la velocidad, ¿no? Que acá lo vas a ubicar. Y cuanto más parámetros quieras, también los vas a ir colocando, ¿no? En la tercera imagen. Y le das OK. Pero también estas variables, o estos parámetros, los puedes ver de forma independiente, ¿no? Y solamente te vas a la segunda pestaña. Aparece este de Windows, a la siguiente, ahí colocas y ya te va a salir de forma independiente. Tanto el volumen, tanto la velocidad o los lotes totalizadores. Ahora, menú de mediciones totalizador. Quiere decir, el lote totalizador adelante, que está a favor del fluido, va a ser de este número, ¿no? Metros cúbicos. Pero también hay un lote totalizador atrás que va a ir en contra del fluido, que va a ser de 7.191 metros cúbicos. Ahora, lo que queremos es el lote totalizador neto. ¿Y cómo se halla eso? Con la resta, la diferencia entre el lote totalizador adelante menos el lote totalizador atrás. Y te da el lote totalizador neto en metros cúbicos. Y también, como cuarto punto, está la hora totalizador lote. Ese caudal que pasa en un cierto instante en la tubería, a ese se le llama lote totalizador por ese instante nada más, que va a ser este número, ¿no? Y cuando tú veas estos parámetros, todos los parámetros que tú has querido, como velocidad, espaciado de traductor, eh, transversas, subir tasa de ruido señal, bajar tasa de... Todos estos parámetros que tú has querido medir y te da un check verde, quiere decir que la medición ha sido exitosa y no ha visto errores. Entonces, eso sería lo ideal que tiene que aparecer, ¿no? En los diagnósticos, menú de mediciones diagnóstico, que es la tercera pestaña, ¿no? Ya hemos visto la primera, que parece de Windows, el otro, y de la flechita, y ahora de lo que es diagnósticos. Ahora vamos a la tercera pestaña, que es registros. Tienes que añadir no sé, un nombre. Acá mismo te le dice nombre, estado y elegir, para donde van a ir todos los registros que tú has medido. Acá vemos en la siguiente diapositiva, vemos el parámetro y descripción. El nombre del registro, ya tú le colocas un nombre de 11 caracteres como máximo. El formato también registra en lineal, registra todos los valores de tiempo de inicio hasta el tiempo final. Cuando es circular, luego de 100 valores registrados, el valor más antiguo se borra para que un nuevo valor se registre. Eso siempre es, ¿no?
Y acá va tanto, puede ser el canal 1 o el canal 2, donde se ponen los traductores. Ahora, ¿hay un intervalo? Sí, el tiempo entre cada par de registros consecutivos y vemos la hora y fecha de inicio cuando el registro comienza, ¿no? Y la hora y fecha final cuando el registro ya finalizó y ya está guardado, ¿no? En el USB. Y el menú de registros, acá están los datos que tú quieres dar. Cuando aparece esta como signo de exclamación hacia abajo, en rojo, indica que el registro está pendiente, debido a que todavía no se alcanza la fecha y hora de arranque. Y cuando se ve o se visualiza el check en verde, significa terminado, ¿no? Indica que el registro está detenido debido a que se superó la fecha y hora de parada. Y cuando está en marcha, este círculo de dos flechitas, indica que el registro está en marcha debido a que todavía no se alcanza la fecha y hora de parada. O sea, está registrándose. Todavía no acaba el registro. Ahora, este menú de registros se puede descargar a la PC conectando un cable USB o un micro USB entre el PT900 y la PC. Luego buscamos el archivo en Excel y lo copiamos en la PC. Claro, también hay otra forma de descargar un registro, es seleccionar el registro deseado y luego poner descargar en la misma tablet o celular. Pero lo más ideal es en la computadora, ¿no? Para que se visualice mejor. Ahora pasamos a lo que es transmisor. Ya hemos visto programa, ya hemos visto medidas, ya hemos visto registros, ahora transmisor. ¿Y el transmisor qué es? Es la información que te da del equipo, ¿no? El modelo, la serie, el hardware, el software, todo esa información, el lenguaje, en este caso el inglés, la fecha, 2016 y el tiempo, todo eso. Acá también ves la batería, su estado de la batería, cuánto te queda de batería. Ahora, el menú de transmisor servicio para las salidas analógicas, ¿no? Que va de 4 miliamperes a 20 miliamperes. ¿Qué pasa si es de 4.05 o 4.5? Lo colocas acá en este espacio en blanco y le das a ajustar. Y si no es de 20, sino 19.5, también lo colocas acá 19.5 y le das a ajustar. Y por último, ayuda. En ayuda vas a encontrar introducción al Transport PT900 si quieres aprender tú mismo. También vas a encontrar aplicación del Transport PT900, cómo cargar en Google Play y también cómo cargar la aplicación Transport PT900 desde tu tarjeta SD. También vas a encontrar información, emparejamiento de Transport PT900 y tu tablet y la programación del Transform PT900, instalación de traductor y dispositivos de fijación. También cómo programar y descargar los registros de datos. Todos estos videos los vas a encontrar en ayuda, ¿no? Lo que es videos, que es lo importante, que ustedes pueden también, no sé, si quieren, no sé, no están en este webinar y otro compañero que ustedes quisieran saber, les podría ayudar estos videos, ¿no? Y también este video que va a estar colgado en YouTube. Ahora, ¿qué pasa si te da códigos de error? ¿O cuáles son los códigos de error más frecuentes? ¿O por qué se da? Error 1, la señal baja. ¿Qué significado tiene? Que la intensidad eficiente de la señal, tiene una intensidad deficiente la señal ultrasónica. ¿Qué lo causa? Cables defectuosos, problemas en el fluido o en el tubo, fallas en traductores, problemas en el PT900. Error 2 también puede ser la velocidad del sonido. ¿Esto qué significa? La velocidad del sonido excede los límites de programados, cuando excede, ¿no? ¿Y qué lo causa? La programación incorrecta, condiciones deficientes del flujo, deficiencias en la orientación de los traductores también. El error 3 se puede ser rango de velocidades. ¿Qué significa? Cuando la velocidad excede los límites programados. ¿Y qué lo causa? Puede ser una programación incorrecta, condiciones deficientes de flujo o turbulencias excesivas, ¿no? Las turbulencias, como le comenté antes, ¿no? Error 4, la calidad del señal.
Su significado es que la calidad de la señal está fuera de los límites programados y lo causa ¿qué? Problemas en el fluido, en la tubería o de tipo eléctricos. Ahora, el quinto error es en la amplitud. Esta amplitud de la señal excede los límites programados. Este es el significado de ese error. Y lo causa el fluido o en el tubo pudieran estar presentes partículas sólidas o líquidas, uso de gel de acoplamiento de mala calidad. Ahora, si el líquido tiene partículas sólidas, estas partículas sólidas no pueden superar el 10%. Si superan el 10%, entonces la medición del caudal va a tener errores. Ojo con eso. Error 6, omisión de ciclo, que significa que el valor de la aceleración excede los límites programados y la causa es el resultado de condiciones deficientes de flujo o una mala alineación de los traductores. Bueno, hasta ahí. Gracias por su atención. Hemos acabado con lo que es el webinar. Antes de acabar este tema, lo que quiero mencionar es que todos estos errores van relacionados a los datos que yo como vendedor solicito a los clientes, ¿no? Si los clientes no me dan esos datos, puede ocasionar esos errores, ¿no? Y si me lo dan y son incorrectos, también pueden ocasionar esos errores. Porque no hay un PT900 estándar. Bueno, sí lo hay, pero mayormente siempre para cada situación siempre va a haber unos traductores, ¿no? Que le va a dar y va a ser más precisa la medición. Entonces, es muy importante que al momento de solicitar una cotización del PT900, indicar las características, ¿no? Que son 6 mayormente. Y si no las tienes, solicitar una visita técnica. Así el técnico especializado va y ya soluciona, ¿no? Y ya encuentra el diámetro de la tubería mediante una ecuación matemática. Ya sabemos que al hacer una medición con una wincha del círculo de la circunferencia de la tubería, podemos hallar el diámetro. También tenemos que saber el material de la tubería, el espesor de la tubería. Si no sabemos el espesor, también tenemos un medidor de espesor, el tipo de fluido que quieres medir. También es importante la temperatura y que lo más importante, que el lugar de instalación sea ideal, o sea, que la tubería sea recta. Eso es lo más importante para que la precisión sea lo más exacta posible y bote menos error. Bueno, damos paso a las preguntas. Espero que me hayan hecho caso y hayan anotado sus preguntas para poder resolverlas, ¿no? Sí, justo eso te quería mencionar. Muchas gracias, ingeniero, por la información brindada. Hay algunas preguntas que están aquí en el chat. Em, Antes de iniciar con la ronda de preguntas, me gustaría aprovechar la oportunidad para mencionar de que si desean acceder al certificado, a la presentación y grabación del webinar, pueden registrar sus datos en el enlace que estoy compartiendo en los comentarios. Este enlace toma menos de un minuto, exagerando un minuto realizarlo, y sí nos serviría de bastante apoyo, ya que nos permitiría conocer cómo mejorar nuestras próximas presentaciones y a la par tomar referencias para brindarles información, contenido que les pueda servir tanto en sus proyectos como procesos industriales. Y una vez habiendo dicho esto, comencemos con la ronda de preguntas. Acá el ingeniero Luis Enrique menciona, en tuberías de acero que conducen agua de refrigeración, frecuentemente se produce incrustaciones alterando el espesor real. ¿Cómo el equipo evita esta condición para la medición? Aló, Grecia, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, como te mencioné, en tuberías de acero que conducen agua de refrigeración, frecuentemente se produce incrustaciones alterando el espesor real. Entonces, ¿cómo el equipo evita esta condición para la medición del caudal? Bueno, una de las soluciones que podría realizar eso sí se podría hacer mediante una visita, ver
medir hasta que se congele, ¿no? Y con eso ver la característica que me estás presentando. Eso sí se tendría que hacer, no sé, de manera presencial y ver qué estados físicos se están presentando, ¿no? Qué situación se está presentando. Eso es lo más ideal. Eso ya es la parte técnica, ir y realizar una visita y ver ese fenómeno, ¿no? Hasta que se congele. Claro, es una casuística que puede surgir en el proceso. Claro, Asimismo, ¿sí? cabe resaltar, como tenemos un equipo de prueba, podemos hacer la medición y ver el fenómeno, ¿no? Y ver por qué se ocasiona y estar ahí presente mayormente, un técnico especializado. Esa sería la solución para mí en este caso. Perfecto. Acá también contamos con la consulta de la ingeniera Denise, que y consulta, ¿no? Si tengo tubería pintada, ¿podría medir flujo? Bueno, sí, ese se llama revestimiento, ¿no? Y tendríamos que saber qué revestimiento es y si no lo sabemos, la única solución más fácil y práctica es lijarlo y quitarle ese revestimiento para que el transductor esté bien, no haya un espacio entre transductor y tubería. Y así la medición de la señal de ultrasónica sea la más precisa posible, ¿no? Y así arroje medidas precisas, con menores errores. Lijar sería lo más adecuado. Lijar. Y en caso de la tubería HDPE, el equipo, el PT900, ¿puede medir flujo con ese tipo de tubería? Es otra de las consultas que nos hace la ingeniera Denise. Claro, es plástico, así que no habría problemas. No hay problema. Acá tenemos otra consulta del ingeniero Oscar que dice, ¿qué tan sensible es el equipo en tuberías parcialmente llenas? Eso, como lo mencioné en el webinar, lo ideal es que la tubería esté llena, lo más llena posible, para que la señal ultrasónica viaje en ese líquido y la medición sea más exacta. Entonces, lo más ideal y lo que pedimos a los clientes es eso, si la tubería va a estar llena de líquido. Y si no, puede ocurrir errores. Y es por ese motivo es que las abrazaderas no se colocan en la parte superior de la tubería, sino en la parte transversal, para que la señal se mantenga siempre dentro del líquido. Perfecto. Acá tenemos otra consulta del ingeniero César. Dice, algunos ultrasónicos padecen cuando el fluido es agua turbia. Eh, en el ejemplo del PTAR, ¿cómo es la respuesta en su equipo? Como mencioné anteriormente, cuando es agua con sólidos, tendría que ser esos sólidos el 10% para que no haya ningún problema en que la medida del caudal sea precisa. Si es mayor a 10%, podría darse algunos errores. Entonces, siempre se pide que esos sólidos no superen el 10%. En ese caso no habría ningún problema. Perfecto. Otra de las consultas que nos realiza el ingeniero José Vargas, ¿qué tipo de comunicación ocurre en el trayecto sensor-transmisor? Una señal eléctrica que se convierte en una señal ultrasónica. Perfecto. Y bueno, para finalizar, acá la pregunta del ingeniero Oscar, consulta acerca del precio del equipo y si contamos con distribuidores en Ecuador. El precio del equipo en sí varía por los traductores y el tipo de líquidos que se está utilizando, el tipo de diámetro de la tubería, entonces no tenemos un precio estándar, tendríamos que ver las características que vamos a medir y ahí vemos, podría darse un precio acorde, ¿no? Porque algunas veces se nos ha presentado muchos problemas en eso, que clientes mandan a cotizar y te dicen
característica tal, tal, y cuando les pides otras características que son importantes, no nos da. Y a veces nosotros cotizamos algo estándar, supuestamente, pero puede ser que ese estándar no es lo que necesita el cliente. Y ahí el monto crece o puede bajar. Entonces va a haber un problema, ¿no? Entonces yo recomendaría mayormente que siempre dar las características de la tubería y del fluido, ¿no? Para poder darle un precio. Y lo que es JS Industrial, ofrecemos este producto Panametrics en Perú, ¿no? Pero podemos enviarlo a otras partes del país, a otras partes a otros países. Perfecto, bueno, esas son todas las consultas que están en los comentarios. Muchas gracias a cada uno de los asistentes por conectarse. Esperamos de que esta presentación les haya servido de utilidad para sus procesos, proyectos industriales. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos webinars. Y nada, muchas gracias por su participación.